trocaríame meu corpo, cansa de loitar, trocaría meu corpo de muller por usas barca. Barca que moito navegou, mas nunca o mar en calma. Cuando llegamos al Grove yo tendría como 10 años. Andaba casi todo el mundo descalzo. Me acuerdo que no había lechería. Mis padres compraron una cabra para quitarle la leche. Teníamos que aprender. Nadie aprendía, pero aprendí yo. Cuando me ponía terca decía, mañana no hay leche para desayunar. Yo tendría como 17 años. Lo que no sabía es que enfrente vivía, en la calle Benito Corval, como a gritos no se podía hablar, habíamos aprendido el idioma por las manos. Y entonces nos comunicábamos así. Me mandaba dibujos de la guerra, etc. Entonces cambió, me mandaba dibujos de artistas de cine. 18 años. Ya los pasteles no eran hechos con almendra, ya había harina. ¿Sabes cuántos años estuve yo en el Grove con la fábrica? 8. En aquel momento, sola. Entonces nunca anduve por tantos juzgados, ni conocí tantos magistrados. Pues había hecho mucha amistad con Vicente Risco. A veces venía a comer a casa y mis hijos decían, ¿por qué le pones 2 cojines? Porque era muy pequeñito. Teníamos todo el mar por delante. Eso ya nos conquistó. Me gustan todos. Estos fueron pintados en Villa García. Imaginación de mi marido. Son los barcos que antes salían de carril. Las malas las olvidé. Las retiré. Dije, quédate con las cosas buenas, Margarita, que te irá mejor. Hombre, claro, para mí era importante. Realmente no sé si me enamoré del artista o de la persona. Él lo que hizo fue que la pintura pudiera llegar a la gente que no tenía economía para comprar un cuadro. Entonces, pues fue cuando empezó a trabajar el grabado. Inventó una forma nueva de hacer el grabado. Yo pienso que soy una persona que serena, encaja bien las cosas, pero también me gusta ponerlas en su sitio, ¿eh? Sentirme mangoneada a mí es difícil. Que lo quiso siempre. Pontevedra el Grove, su paleta de trabajo, que la tengo guardada, y sus pinceles. Para mí la vida realmente fue una vida muy apurada. Una lucha constante.